Ahora de haber pasado varias semanas en el estudio de Mateo, ahora estaremos yendo a un estudio sistemático ordenado en la epístola a los Gálatas. Así que estaremos abriendo nuestras Biblias ahí en Gálatas. El único y glorioso Evangelio de la Gracia. Hoy será una introducción a la serie, y antes de iniciar quisiera que oremos al Señor para ir a Él. Creo que es pertinente que vayamos a Él antes de abrir su palabra. Señor, ya cantamos y hemos cantado tu verdad que nuestros corazones necesitan hoy. Hemos cantado, Señor, que tu gracia sobreabunda nuestro pecado. Hemos cantado, Señor, que podemos tener seguridad de que tú nos aceptas, no por nuestro desempeño, no por nuestros logros, sino por los méritos suficientes de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayuda a nuestros ojos a ver el día de hoy la necesidad tan grande que hay en cada uno de nosotros, Señor, de predicarnos el Evangelio cada día, de vivir en la gracia, saber qué significa. Transfórmanos, Señor, ayúdanos a saber y a recordar que es en el poder de tu Espíritu Santo. Y en esta introducción prepara el terreno de nuestros corazones para escuchar tu palabra, prepararnos para esta serie. Oramos que tú bendigas a tu iglesia por medio de tu palabra, Señor. Ella es viva y eficaz. Nosotros somos torpes y necios, pero ella es poderosa. Cada vez que vemos esas montañas, recordamos que fue con el poder de tu palabra que tú creaste todo este vasto universo, los cielos y todo lo que nuestros ojos ven, pero es con tu palabra que tú la sostienes. Y tú haces, Señor, dar vida a estos huesos secos para, Señor, llevar a cabo tus propósitos y, como cantamos, llevar tu amor al mundo que necesita, Señor, de esa gracia. Empieza en nosotros, Señor, y háblanos, te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Estaremos justamente iniciando esta serie y el día de hoy será un tanto diferente la exposición de la palabra de Dios, en el sentido de que estaremos teniendo un poquito más de diapositivas y más información. Habrá un argumento que será el resumen de la epístola, pero estaremos viendo estas diapositivas que nos dan cierta introducción y preámbulo a la epístola, así que les quiero animar a que tomen nota, estén atentos y podamos avanzar en esta mañana, en esta introducción que la he titulado El único y glorioso Evangelio de la Gracia. En primer lugar, ahí dijimos que abrieran sus Biblias en Gálatas, y ahorita mismo van a leer los primeros versículos. En una carta tenemos en la Biblia diversos libros y unos de ellos son cartas. El apóstol Pablo y otros más escriben cartas dirigidas a iglesias con el propósito de refutar el engaño o defender la doctrina o hacerles saber del error o también prevenirles de algún movimiento que esté sucediendo, animarles y también hablarles del avance del Evangelio. Hay varias razones que hay en las cartas, pero una carta, que es en el caso de esta serie que vamos a ver, tiene una estructura, tiene un flujo, tiene una manera de escribirse, un diseño. Y vamos a notar que el autor aquí propiamente es el apóstol Pablo, y él escribe desde Antioquía. Si ustedes ven ahí en su Biblia, ¿qué dice en el versículo 1? Ahí nos dice justamente al inicio, en la introducción de la carta, nos dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Ahí ya luego vemos quién escribe la carta. Es Pablo, y la escribe a quiénes. ¿Quiénes son los destinatarios?
podríamos pensar que es la iglesia de Galacia, pero ¿qué dice ahí? A las iglesias de Galacia. Escribe a una región. Aquí está la mapita, donde está la región de Galacia. Ahí está la región de Galacia, donde había diversas iglesias, y en estas iglesias, a estas iglesias es a quien Pablo se dirige. A las iglesias que están en esta región, la región de Galacia. La fecha es alrededor del año 50 después de Cristo. ¿Y por qué es importante notar estos datos? Porque nos van a ayudar a entender mejor el significado del texto. Porque si notamos, es muy pronto, 16 años después de que Cristo murió y estuvo entre los demás, y 16 años, enseguida, en 16 años, ya la iglesia estaba siendo asediada, engañada por falsa doctrina. Muy pronto. Esta es una carta temprana. ¿Qué quiere decir? Santiago es una de ellas y Gálatas es otra de ellas. Se escribió pronto y de hecho, leyendo algunos comentarios, uno de ellos decía que casi enseguida después del conflicto que hubo entre Pablo con Pedro, ahí en Hechos 15, recuerdan ustedes que hubo también una discusión no pequeña entre los apóstoles porque Pedro se estaba retrayendo con los gentiles, de comer con los gentiles, porque los de la circuncisión, o sea, cristianos que habían profesado el cristianismo, que habían abrazado el cristianismo, pero ellos decían, estos judaizantes decían, sí, ahora es a través de Jesucristo, pero también tienen que seguir siguiendo las leyes de Moisés. Entonces estaba de alguna manera atentando contra algo importante, que era el evangelio mismo de la sola gracia. Y es lo que vemos, que Pablo enseguida escribe esta carta y tiene un tono único. ¿A qué nos referimos con esto? A que en esta carta, a diferencia de las otras cartas paulinas, Pablo no agradece, no pone en sus cartas ninguna nota de agradecimiento a Dios por ellos. El tono de Pablo es contundente y su tono de voz es serio e importante porque lo que estaba en juego era importante. Y aquí una nota que debemos de resaltar es que lo que vamos a ver es que el enemigo ahora estaba asediando desde dentro de la iglesia. Y el peligro más latente estaba justamente ahí, dentro de la iglesia. La iglesia estaba sufriendo el engaño y la manera en que lo estaba haciendo era a través precisamente de personas que estaban en la iglesia y estaban enseñando algo que no era la verdad pura de la Escritura y la enseñanza pura de la doctrina que vemos en la palabra de Dios. Y esto no es la excepción hoy en día. A veces, cuando pensamos en lo que pasó con Gálatas, podríamos pensar, bueno, aquí hay judaizantes, bueno, quizá alguien de aquí conoce a alguien que está en movimiento mesiánico, y ellos sí dicen que es Cristo más la ley de Moisés, abiertamente, pero lo más normal entre nosotros es que no haya personas que estén diciendo que tenemos que cumplir las dietas kosher y cumplir ciertas leyes que vemos ahí en el Pentateuco, ¿verdad? En la ley de Moisés. Entonces podríamos decir, pues ya la libramos. Pero realmente no es así. Realmente es una gran oportunidad para nosotros como iglesia en que nosotros podamos ver cuál es el gran peligro que hay y que ese peligro está en cada uno de nosotros en el sentido de que nuestro corazón tiende a rechazar la gracia de Dios. Y ahorita vamos a avanzar en eso. Solo quiero que te quedes con esa frase. Nuestro corazón, de cada uno de nosotros, rechaza la gracia de Dios. No está conforme de alguna manera con una gracia pura o una sola gracia. Siempre queremos añadir algo más a esa gracia. Y es que todos nosotros, como diría por ahí un hermano, todos tenemos un legalista viviendo dentro de nosotros. Todos y cada uno de nosotros tenemos un legalista
que vive dentro de nosotros, que de alguna manera ahí está buscando el pequeño espacio y la pequeña oportunidad para luego agarrarse de la gracia más algo. Y ahorita abundaremos, más que nada estamos introduciendo. La estructura de la carta. Vamos a ver en la estructura que hay 3 partes principales. Capítulo 1 y 2 nos va a dar esa introducción, ahí la defensa del Evangelio, la defensa del apostolado de Pablo, que es importante. Pero vamos a ver aquí también que nos define, o de alguna manera Pablo define lo que es el Evangelio del Mesías crucificado. Y esta parte es muy importante. Vemos que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están complementándose entre sí. Para entender bien el Nuevo Testamento necesitas entender el Antiguo, y para entender bien el Antiguo necesitamos entender bien el Nuevo. Hay una conexión que es inseparable. Y el problema de la iglesia a lo largo de la historia y a lo largo del tiempo es que generalmente hay confusión entre esa relación. Algunos dicen que ya no estamos bajo el Antiguo Testamento, entonces nos la pasamos leyendo mucho del Nuevo y descuidamos la importancia de entender bien el Antiguo para realmente entender lo que estamos leyendo en el Nuevo Testamento. Y viceversa. Entonces, el Evangelio del Mesías crucificado. 2. Crea una nueva familia de toda nación. Lo leímos, de hecho, en la lectura que tuvimos en el tiempo de la adoración, que por cierto, un paréntesis aquí, les animo a llegar temprano para prepararnos juntos como iglesia en esta adoración. ¿Por qué es importante? Porque es el tiempo en que la iglesia proclama. Cuando nosotros cantamos juntos, no importa si está súper afinado o medio afinado o no tan afinado o desafinado, estamos proclamando lo que creemos acerca de Jesús, de nosotros, y por eso le animamos a estar presente. Por eso es significativo. No nada más es como un relleno para aguantar a que todos lleguen a la predicación. No es eso, sino realmente tiene ese propósito. Entonces le animamos a venir y a estar en esa parte, que también estamos buscando esa unidad que tengamos juntos como iglesia para cantar juntos la palabra. Entonces, número 2, está la estructura del libro, 3 partes, capítulo 1 y 2, capítulo 3 y 4, crea una nueva familia de toda nación. Como lo vimos en la lectura, vimos varias porciones que nos llamaban la atención, el sentido general de la carta, el tono de ella, cuando dice, oh Gálatas, insensatos. O les dice, oh Galatitas, ¿verdad? O les dice directamente su insensatez, su necedad, de que tan pronto se han alejado de Dios, distorsionando el Evangelio. Número 3. Capítulo 5 al 6, que es transformado por el Espíritu. Esta nueva creación, esta nueva nación, como dice Gálatas 3, mujer, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay mujer o hombre, ya no hay judío o gentil. El asunto es que todo aquel que viene a Cristo, su identidad es la misma. No vale más un judío cristiano que un no judío cristiano. Todos aquellos que venimos a Jesús, por medio de la sola fe, por medio de la sola gracia y por medio de solo Cristo, somos uno en Cristo. Y eso es lo que nos habla esa nación, capítulo 5 al 6. Hay un pasaje muy conocido, ¿recuerdan? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La Reina Valera lo dice así, ¿no? Andemos en el Espíritu, y nos va a describir qué es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz. Ese es el proceso, y es lo que vemos en esta carta. El propósito. Tengo varias diapositivas, entonces voy a ir corriendo, así que traten de estar bien atentos y yo tratar de ser bien conciso en todo. El propósito de la carta es neutralizar las amenazas de los judaizantes, enfatizando el glorioso evangelio de la libre gracia de Dios en Cristo Jesús. Ese es el propósito. ¿Dónde lo vemos? En la carta. Pablo mismo describe que ese es el propósito. Hay una amenaza por parte de los judaizantes, entonces enfatiza lo que es el glorioso evangelio de la libre gracia. Esto fue muy, muy significativo en el tiempo de la Reforma, donde la iglesia hizo a grandes a los hombres y la Biblia
pequeña. Tal así que esta carta ahí la tenían, pero nunca vieron la claridad de ella, que es a través de la libre gracia de Dios en Cristo Jesús solamente, sino que ellos decían que la única manera en que las personas podían tener conexión a Dios era a través de hacer cosas para Dios. Y eso niega la gracia. La justificación. ¿Cómo el hombre es justificado delante de Dios? Por la sola fe. No hay nada que tú hagas para ganar la declaración del juez de todo el universo para que él diga justo. No hay nadie. De hecho, el propósito de la ley es hacerte ver que no puedes. Dice en Gálatas, en esta epístola, nos dice que aquel que se transgrede un solo mandamiento, y lo leímos, ¿verdad? Transgrede toda la ley. Y entonces eso lo hace maldito. No sé, en ese solo mandamiento. No. Ahora, usa el término maldito, aunque a nosotros nos suena así como... Porque precisamente era el punto de la ley. Si tú cumples la ley, vas a ser bendecido. Si tú no la cumples, vas a ser maldito, ¿no? En ese sentido de que habrá una consecuencia de esa desobediencia. Pero entonces ese propósito de Pablo aquí, enfatizar el glorioso evangelio de la libre gracia de Dios, y es muy importante, en Cristo Jesús. Aquel solo mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, nada más. No hay otro nombre, no hay nadie más que pueda ser un mediador entre nosotros y Dios, porque Jesucristo tenía que ser 100% Dios, 100% hombre, y Él es el perfecto mediador. Él es el cumplimiento de todo lo que vemos en el Antiguo Testamento. Él es el sumo sacerdote, Él es el sacrificio. Jesucristo es aquel que cumple cada parte de lo que se estaba profetizando o anunciando de antes en el Antiguo Testamento. Eso es lo que vamos a ver en esta epístola. Como tema, la epístola tiene el tema de que el cristiano es llamado a vivir de principio a fin teniendo al Evangelio como el centro de su vida. El Evangelio no nada más es la entrada al reino. El Evangelio es para que tú permanezcas en el reino hasta tu último día. Y esto, desafortunadamente, la herencia evangélica que nos precede no era muy clara en este asunto. Yo recuerdo cuando niño que mucho se hablaba, bueno, es que yo ya escuché el Evangelio, yo ya lo escuché, yo ya lo entiendo, ahora yo quiero algo más. Yo ya entendí el Evangelio, ahora yo necesito reglas para ver cómo voy a seguir. Y ese era un entendimiento erróneo de lo que realmente la Escritura enseña de la trascendencia del Evangelio. El Evangelio debe ser central en la vida del creyente. ¿Cómo se ve en tu vida el Evangelio? Eso es lo que vamos a estar viendo en Gálatas. Aspecto a considerar en este tema. 1. El problema espiritual no se halla en la no obediencia, sino también en la confianza en tu propia obediencia. Gálatas nos va a ayudar a ver que no nada más el problema espiritual es no obedecer. Para nosotros eso es lo más claro, ¿verdad? Pero el problema es que tú quieras, a través de tu propia obediencia, ganar el favor de Dios. Que tú confíes en tu propia obediencia. Y ese es un problema también que viene o que está en el corazón de la iglesia y por eso es necesario. Entonces el problema espiritual no se halla solo en la no obediencia, sino también en la confianza de tu propia obediencia. 2. Es un llamado a vivir las implicaciones del Evangelio. ¿Cómo el Evangelio debe llegar a cada rincón de mi vida? El Evangelio tiene que llegar a mi trabajo, el Evangelio tiene que llegar a mi hogar, a mi ocio. ¿Qué hago con mi tiempo de ocio? Ahí el Evangelio no tiene mucho que ver, o sí tiene que ver. Y la lucha de la iglesia ha sido separar. Decimos dicotomía, es una dicotomía, es esa separación de dos cosas. Antes, yo recuerdo cuando más joven, estoy joven, pero estaba más joven antes, yo decía,
decía, o tenía esa separación. Esto es para Dios, ¿no? Y consagraba ciertas cosas para Dios. Cuando canto, cuando estoy con el pastor, pues estoy derechito y hablo muy bonito. Pero cuando no estoy en ese contexto religioso, entonces ya aquí ya es como que otra cosa, otra dimensión. Decimos secular, sagrado. Pero ese término debe ser aclarado, porque en la vida del creyente, Gálatas nos va a dar luz sobre eso. Todo en la vida del creyente es santo. Tu dormir es para la gloria de Dios. Tu descanso, tu Shabbat, o sea, tu manera de descansar, tu trabajo, todo lo que tú haces debe ser consagrado para Dios. Y también está el otro extremo de que entonces si es para Dios, tienes siempre que tener una aerolita aquí y estar así y todo, tengo que estar caminando, como lo llegaron a hacer en un tiempo, apartándose de la sociedad y diciendo, así es ser consagrado para Dios. Y eso estaba totalmente alejado de la verdad que enseña la Escritura. El Evangelio 3 crea una dinámica nueva y radical para el crecimiento personal. La meta es que esa dinámica sea cada vez más real en tu vida. Afecte tu obediencia, afecte tu amor. ¿Qué debe de afectar tu obediencia? ¿Qué debe afectar tu amor? El Evangelio. De la sola gracia. Ok, hay unas enseñanzas generales, son dos de esta epístola. El mayor enemigo del Evangelio no se encuentra fuera de la iglesia, sino, ya dijimos, dentro de ella. El mayor enemigo no se encuentra fuera de la iglesia, sino dentro de ella. Pablo lo dijo, ten cuidado de los de allá afuera, porque son bien tremendos. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Ten cuidado de... Muy bien, todos al unísono, ¿verdad? De ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Porque hay esas, una y otra vez, llamadas en las epístolas, porque no podemos tomarlo a la ligera. El mayor enemigo del Evangelio se encuentra dentro de la iglesia, nosotros mismos. Por eso debemos de tener una claridad acerca de lo que creemos referente a Dios, referente a nosotros, referente a lo que la Biblia sí enseña o no enseña. Solo doy un ejemplo. Si tú has esperado algo de Dios y no ha ocurrido, lo más probable es que te pase como a mí. Te has decepcionado de Dios. ¿Sí o no? Si esperamos algo de alguien y no ocurre, lo normal es que nos decepcionemos de eso, o de él, o de la persona. Pero el problema nunca será Dios. Porque Dios en su palabra, nadie nunca podrá acusarle que tú dijiste, Dios, aquí que teníamos que hacer esto para ganar tu favor. Y Él, con toda autoridad, es el punto. El problema es nuestro orgullo que no nos deja ver que realmente no estamos muy afinados en lo que Dios dice acerca de. Y ese es el punto. Que el Señor nos afine tengamos mayor claridad y esté más afinado, y necesitamos recordarnos qué significa que el Evangelio es central en mi vida. ¿Qué significa eso? Eso es muy importante en el día a día y tiene una relevancia que trasciende, que afecta de una manera positiva, que afecta de una manera eterna. Que no nada más trasciende a lo temporal, sino trasciende hasta lo atemporal, a lo eterno. 5 palabras. Quisiera que también esta introducción tiene ese tono, ese sentido de como un panorama más general de la epístola para introducirnos precisamente, para ayudarnos a ver, ok, vamos a ver esto es lo que nos estamos preparando, ¿verdad? Estamos como el piloto diciéndonos, abróchense los cinturones cuando usted va a viajar en el avión. Usted desde antes ya se preparó mentalmente. Los que tienen miedo a las alturas, pues también, o sea, es esa preparación. Vamos a agarrar el vuelo y vamos a subirnos al avión y vamos a ver que el avión tiene 2 alas, la disciplina y la gracia. Y que si tú quitas una, perdón, no sé si moví aquí la transmisión. Si tú quitas una, ¿qué pasa con el avión? Si tú quitas la gracia,
y dejas la pura disciplina, se va a ir para otro lado. Ambas son necesarias para que el avión siga su marcha. 5 palabras. De hecho, leímos un texto que decía eso: en vano, por demás murió Cristo. Si ustedes dicen, es a través de la ley, es a través de someterse y hacer reglas o hacer más cosas para Dios, estás menospreciando y estás diciendo que la cruz fue en vano. Si pudiéramos ser justificados por las obras de la ley, entonces la persona y la obra de Jesucristo no tienen sentido. Si podemos ser justificados por las obras, por demás murió Cristo. También nos va a hablar de un pasaje hermoso acerca de que la adopción y de que hemos hecho herederos, hemos sido hijos de Dios por la obra de Cristo, no por nuestras acciones. Nos convertimos en herederos de las promesas hechas a Abraham. ¿Recuerdas cuáles fueron las palabras y la promesa de Dios para Abraham? Desde entonces, desde Génesis, desde un inicio que Dios anunció ese proyecto de redención, y de hecho lo hizo desde Génesis 3, bueno, Efesios dice que desde la eternidad, pero, ¿cuáles fueron las palabras de Dios a Abraham? En ti serán benditas solo los mexicanos y los judíos, solo los americanos no, ¿verdad? Todas las familias de la tierra. Y Apocalipsis nos deja ver que en ese día, delante del trono del Señor, va a haber personas de toda lengua, tribu y nación, adorando al Cordero, adorando al Rey de Reyes. Eso es lo que el Evangelio va a hacer y está haciendo hoy en día. Y como Elías muchas veces nos sentimos, Señor, soy el único que queda aquí en esta tierra y no hay nadie más que esté adorando tu santo nombre. Y el Señor le dice, mira, yo tengo preparados delante de mí, ¿recuerdan el número? 6,000, 7,000 profetas, algo así, que no han doblado rodilla delante de Baal. Así nos sentimos muchas veces. Pero Jesús está llevando a cabo su plan de redención en todo el mundo. Hoy domingo se reúnen personas de toda lengua, alrededor de todo este planeta, adorando al Señor por la sola gracia. Hijos, por medio de la gracia justificadora de Dios, nos convertimos en hijos de Dios. Este es el glorioso evangelio. Hablamos de un glorioso evangelio. ¿Qué quiere decir? Que es único. Así como la gloria del Everest es su altura, la gloria de la miel es su dulzura, la gloria del evangelio es que la pura gracia, es por la pura gracia que pecadores como ustedes, como usted y como yo, que un pecador como usted y como yo, tan grande, tan necio, tan torpe, seamos hechos hijos de Dios, herederos. Todas las bendiciones que recibió Cristo por sus méritos son nuestras en Él. Y si esto no le afecta, como siempre me imagino al Grinch cuando recuerdan que se le crece el corazón, si no hay un poquito de que el corazón se hace más grande o te afecta estas palabras, lee Gálatas toda esta semana. Lee Gálatas una y otra vez, rogándole al Señor que abra tus ojos ante la gloria del Evangelio de la gracia. Somos hijos por la pura gracia. No hubo nada en ti y en mí para que esos ojos fueran abiertos ante la salvación que nos ha sido otorgada. Nada. Así cero. Ni un poquito de inteligencia. Es que no, si no hay inteligencia no pudiste entender. No, nada hay en ti, nada hay en mí que haya aportado a esa salvación. Y tampoco a la santificación, que es donde más fallamos. Hemos sido adoptados a la familia de Dios. Una familia donde estaremos en un reino eterno, donde no habrá más
pecado, no habrá más situaciones, ni pleitos, ni problemas. Ese día, dice la Escritura, viene pronto. Viene pronto. Y esperamos, y como lo dice Pedro y Santiago, escribe Pedro y Santiago precisamente el tema para ayudarnos a recordar, estamos de paso aquí. Y no dejemos que las cosas de este mundo nos desubiquen de la realidad, de que el Señor ha comprado para nosotros una herencia eterna, que no la quita nadie, que es una esperanza que no te la arrebata nadie. Es una esperanza que es inamovible, que no puede Dios cambiar de opinión porque tú sigues siendo un necio. Si tú eres en verdad hijo de Dios, esa gracia te va a transformar. Esa gracia va a llegar a cada rincón de tu vida, como nos dijo nuestro hermano Gus en el tiempo de los cantos. El que comenzó la obra la va a perfeccionar hasta ese día. Gloria a Dios. Libertad. La vida, muerte y resurrección de Jesús nos liberó de la esclavitud de la ley, porque Jesús es nuestra justicia. Y esto es una gran paradoja. En nuestro entendimiento, libertad es hacer lo que queremos. Pero la gracia nos hace ver que eso es la peor esclavitud que tú puedas tener. La gracia te ayuda a ver que la vida, la muerte y resurrección de Jesús, en ella hay poder para la verdadera libertad de la esclavitud. Dios no quiere que vivamos en esa esclavitud de la ley. Cuando nosotros elegimos ese camino de ganarnos el favor de Dios, estamos poniéndonos cargas y cargas y cargas, pensando que eso gana el favor de Dios, pensando que eso nos va a hacer agradables a Dios, que la sonrisa de Dios se hace más grande, porque hoy tú sí leíste tu Biblia el día domingo. Hoy, el día domingo leí mi Biblia, no, eso ya es, Dios hoy ya su sonrisa está más grande. Eso es rechazar la gracia. Y eso está en cada corazón de nosotros, hermanos. Porque todos tenemos un fariseo dentro de nosotros. Gloriarme, última palabra. Si todo es por medio de Cristo, no por mis acciones, entonces si voy a gloriarme, me glorío solo, y esa palabra es clave, solo en la cruz de Cristo, mi gloria. Lo único, donde yo pongo mi esperanza, no es en mi desempeño, no es en si lo hago bien, no es en si la regué otra vez, es en que mi gloria está en la cruz de Cristo. En esa cruz es donde está mi gloria. ¿Por qué? Porque yo sé que ella hace y garantiza que yo un día esté con el Señor para siempre. Pero a la vuelta de la esquina nos estamos comparando. ¿Qué pasa cuando tú estás con alguien y esa persona te das cuenta que está fallando o está haciendo las cosas mal? Dentro de ti te sientes bien. Dices, ay, pues no estoy tan mal como esa persona. Ese es el legalista dentro de nosotros que rápido se compara. ¿Qué pasa cuando tú ves a alguien que está haciendo las cosas, que tú ves su vida feliz, gozosa, plena, como nos dice el pastor, nuestro pastor Fer? Te sientes mal. Y dices, híjole, yo no estoy como esa persona. Ese es el legalista que mora dentro de nosotros, que nos está diciendo, tu gloria, lo que necesitamos es la gracia que nos rescate para decirnos, no, tu gloria es la cruz de Cristo, no lo que tú haces o no haces. Tu gloria debe estar en lo que Cristo ya hizo por ti. No si estás haciendo bien o si estás haciendo mal comparado a alguien más. Hermanos, ¿quién necesita más gracia aquí en esta habitación? Desde los que están allá en ese rincón hasta acá. ¿Quién necesita más gracia? Ninguno. Todos necesitamos la misma gracia del Señor. Todos estamos en la misma tabla y necesitados, sedientos de esa gracia cada día. Cada día sus misericordias son nuevas, cada mañana. ¿Para quiénes? Para nosotros pecadores necesitados de salvación.
Eso somos nosotros. No somos personas que venimos a mostrar al mundo que nosotros sí entendimos el Evangelio porque nosotros sí pudimos y ellos no. Eso es un orgullo que debe de alejarse de esas puertas una y otra vez y que su palabra una y otra vez nos ayude a sacar de estos corazones necios. Eso somos. Pecadores necios. Necesitados de salvación. Esa es la primera parte, que es la introducción. Perdón, es que todos, poniéndome en primer lugar, necesito escuchar esto. Necesito la gracia de Dios. La centralidad del Evangelio en la vida del creyente. Oh, que el Señor llegara y reinara en nuestras vidas de una manera contundente, viviendo el Evangelio de manera central, cada día, cada momento. Antes de entrar en esta segunda parte, que ya estoy con 30 minutos aquí, ya me quedan 10 y sí lo vamos a hacer, no se preocupe. Pero quiero ir con una cita de Ireneo, hablando sobre las herejías en su libro, Contra las herejías se llama el libro. Ireneo, ahí en el 1070 después de Cristo, decía que el error nunca se expone de forma desnuda, no sea que una vez expuesto pueda ser detectado de inmediato. Ese es el asunto y el poder del error. El error no se expone de forma cruda, desnuda, como lo decía John MacArthur. Dice, Satanás no viene con un trinchete y con cuernos diciéndote, este es el camino al infierno, ven por aquí. Satanás viene vestido de ángel de luz diciéndote, este es el camino al cielo. Por eso el error es atractivo. Dice que el error está elegantemente adornado con su apariencia exterior, pero ¿para qué? Para que los inexpertos vean que lo verdadero, vean ese error, lo vean más verdadero que la verdad misma. Ustedes lo están leyendo ahí, lo voy a leer nuevamente. El error nunca se expone de forma desnuda, no sea que una vez expuesto pueda ser detectado de inmediato, sino que está elegantemente adornado con su apariencia exterior para parecer a los inexpertos más verdadero que la verdad misma. Este es el asunto del error. Hay mucho error allá afuera y hay muchos púlpitos que hoy en día lo único que hacen es hablar al oído de las personas para acariciarles el oído, como dice Pablo, y decirles que Cristo es una puerta amplia y Él acepta a todos, vengas como tú vengas, Él te acepta. Y hay algo de verdad en eso. Pero la verdad es que Cristo te dice, ven, y Él vino a los pecadores. ¿Y quiénes? A todos los pecadores, para que vengan y se arrepientan y viniendo a Él encuentren salvación. Pero eso es el error. Y nota lo siguiente, que dice los inexpertos. Ahí está la clave, ahí está un punto clave. Los que no distinguen la de la verdad. Aquellos que todavía no tienen claro qué significa el Evangelio. Hermanos, nuestra oración, los líderes, el día de ayer nos reunimos y oramos por la iglesia. ¿Y sabe cuál es nuestra oración? Que la palabra sea central en nuestras vidas. No va a haber avance del progreso, o sea, nuestra visión es que todo el mundo pueda ser alcanzado, que de aquí salgan misioneros, que de aquí esta iglesia, esa es la gran comisión, ¿no? ¿Y cómo va a suceder eso? Cuando la iglesia esté tomando en serio la palabra de Dios. Entendiendo lo que ella dice, con paciencia, sin apresurarnos, pero constancia, sin ser necios, en no tocar la Biblia más que el domingo o de repente cuando tengo problemas. Como dijimos, el peligro que viene desde dentro de la iglesia, alejarnos del Evangelio, que es alejarnos de Dios, como lo dice
Gálatas 1 al 3, y debemos de vivir la vida centrados en el Evangelio. Entonces, distinguimos, Gálatas nos va a ayudar a entender esto. El tema aquí es, ¿cómo vivo mi vida centrada en el Evangelio? ¿Qué significa eso? Bueno, debo reconocer que el peligro viene primero dentro de mí. Y que, como dice Pablo ahí a los Gálatas, estoy tan maravillado que tan pronto os hayáis alejado de Dios. ¿Pero por qué? Porque diluyeron el Evangelio. Porque añadieron al Evangelio obras. El alejarnos del Evangelio es alejarnos de Dios. El deseo de Dios es que el Evangelio sea algo central en nuestras vidas. La forma más rica de entender el Evangelio es como una historia, y aquí cabe aclarar lo siguiente. A veces algunos de nosotros vemos el Evangelio, o la herencia que tenemos es que el Evangelio viene, más que nada son como los 4 pasos para ir al cielo. O lo vemos como un boleto más. Si tú haces una oración, eso es lo que te va a salvar. Y hay algo de verdad en ello, ¿verdad? Algo de verdad. Pero la realidad es que el Evangelio, la manera más rica de entender el Evangelio es como una historia. De hecho, casi como que algunas personas cuando ven el Evangelio de una manera no tan clara, ven que el Evangelio, pues en los Evangelios se encuentra el Evangelio nada más. O cuando Pablo habla allí en la epístola, de repente me dice claramente eso es el Evangelio. Bueno, déjame decirte que toda la Biblia cuenta la historia de Dios que se centra en el Evangelio. Dios es el Evangelio, Dios es la buena noticia, Dios es el regalo a los hombres. No es Dios diciéndote, sé mejor, sé una mejor persona. No. Dios viene con la palabra suya para exponernos, para que tengamos nuevamente entrada a su presencia, para que sea Él nuestra dicha. No quiere personas nada más que cambien por cambiar, sino quiere personas que disfruten al Dios de la Escritura. Lo resumimos en 4 aspectos, esta historia de la Biblia. Empieza con la creación. Dios crea todo y lo crea perfecto. Pero el hombre, Génesis 3, dice, yo no quiero tu sabiduría, levanta su puño contra el cielo y dice, yo quiero tomar mi propio camino. Se rebela contra Dios. Y Dios pudo haber dicho justamente, pues ahí. Como a los ángeles del cielo, ¿qué hizo con los ángeles del cielo? No hubo otra oportunidad. Pero con nosotros, dice Efesios, que ellos se maravillan por la inmensa paciencia de Dios para con los suyos. En ese momento de la caída, Dios promete a un Redentor, que es Jesucristo. Aquel que pisaría la cabeza a la serpiente y mataría o daría victoria sobre la muerte y el pecado, para que llevarlos a un nuevo jardín, a un nuevo Edén, donde realmente podrían habitar y morar y disfrutar de Dios para siempre, donde ya nunca más habría posibilidad de pecado. Creación, caída, redención, que lo vemos, esa promesa de Génesis 3:15 se cumple en la cruz, y luego consumación. ¿En qué parte de la historia estamos? No estamos en la consumación, ¿verdad? Porque todavía vemos que la iglesia está luchando. Ves tu vida, veo mi vida y veo que todavía necesito redención. Necesito que el Señor me siga salvando de mí mismo. Sí, es una redención definitiva, no hay nada que te quite esa seguridad de que tú eres hijo de Dios, pero definitivamente el Señor sigue obrando su redención en ti, ¿a través de qué? El Evangelio. No a través de tu determinación, no a través de tu mucho conocimiento, sino a través de la sola gracia. El Evangelio te recuerda que es allí donde tú ves que no puedes, donde tú dices, Señor, ya no puedo, ya estoy cansado, ya no quiero, Señor, aquí estoy, tómame, sálvame una vez más. Una vez más necesito tu Evangelio. ¿Y cuándo es eso? Todos los días, porque el Evangelio es para toda la vida. Es el A a la Z, como dice Tim Keller, del creyente. No es nada más el ABC.
A, B, C, D, E, F, G hasta la Z. Todo en la vida del creyente tiene que ver con el Evangelio. El glorioso Evangelio de la gracia, hace rato decíamos, justamente, del glorioso Evangelio de la gracia. Así como la gloria del Everest es su altura, cuando referimos a la gloria de, nos referimos a esas cualidades que le pertenecen únicas a ese monte. El Everest es glorioso, ¿por qué? Porque es el único, es el más alto, no hay otro como el Everest. La gloria del Evangelio es el único que puede y tiene poder para salvar. Hay personas muy buenas, personas que no han creído el Evangelio y sí se reforman, pero es una reforma externa, es una reforma incompleta y no te promete una redención eterna. Nunca lo vas a encontrar en la Biblia. Nunca vas a encontrar en la Biblia que a través de la obediencia a la ley podrás lograr eso. ¿Sabes que hoy en día hay personas que dicen que sí han cumplido los 10 mandamientos y más? Hay personas así, que lo creen. Hay personas que se han seguido la falsa doctrina de la perfección, se llama. Son los perfectos. Y que se puede. Yo crecí en un ambiente donde había un hermano que decía, sí, creo que sí se puede llegar a la perfección. Dios no nos podría dar una meta que no podríamos alcanzar. Estaba usando su lógica y no estaba usando la palabra de Dios. O bueno, de ahí de usar su lógica, después usaba la palabra de Dios para defender su argumento, pero ese legalista que hay dentro de nosotros, eso es lo que pasa en cada uno de nosotros. Y cuando escuchamos a alguien así, no digamos, no, ese es un buen referente para que digas, ten cuidado de ti mismo. Porque así como ese legalista dentro de esa persona le llevó a esa conclusión, dentro de mí también hay un legalista que en algún punto me va a llegar a engañar, creyendo que de alguna manera yo voy a contribuir a esa salvación. ¿Cómo es que digo que, antes de llegar a esa diapositiva, quiero aclarar un poquito este punto, de que el Evangelio es para toda la vida? Tanto Dios, la humanidad, la salvación, las relaciones interpersonales, las compras. ¿Cómo el Evangelio tiene que ver con tus compras? No, es que eso es secular, hermano, espérenme tantito. Cuando tú estás comprando, ¿el Evangelio viene a tu mente? Gracias por la sinceridad. Yo tampoco, muchas veces no. El ocio, el trabajo, la personalidad, todo tiene que ver con el Evangelio. Eso nos referimos con que el Evangelio sea central en toda tu vida. Cuando vas manejando, el Evangelio tiene que ver cómo tú manejas, o cuando vas de camino, o lo que estás pensando, cuando estás haciendo algo, toda nuestra vida, incluso cuando tú duermes. Bueno, duermes entre comillas. Porque no puedes dormir, porque estás más preocupado de tú asegurar tu seguridad y garantizar tu futuro. Y el Evangelio ahí te está queriendo dar descanso, haciéndote entender y llevándote para que tú digas, yo no puedo asegurar mi futuro, pero yo sé que tú me has hecho tu hijo y tú vas a cuidar de mí hasta el último día que yo esté aquí. El Evangelio es para toda la vida. El Evangelio es mucho más que solo ser una puerta al cielo. Él es el camino por el que debemos andar hasta nuestro último día aquí en la tierra. Hermanos, ese es el llamado del Evangelio de los Gálatas. ¿Recuerdan la cita de Ireneo? La cité para que no pasara de nosotros, que hay un peligro latente. Hay personas que han abandonado la fe, que han dicho, yo ya no quiero saber nada de Dios. Tengo personas que yo conocí de chico, amigos, que ya no quieren saber nada de Dios. Ellos no se imaginarían estar ahora en ese momento en su vida. No se lo imaginaban ni por un instante. Precisamente es hoy que nosotros necesitamos entender la importancia del error. Porque posiblemente si hoy somos negligentes
Nos vamos a encontrar en un lugar donde nunca imaginábamos encontrarnos. Lejos de Dios, abandonado en la fe, con un corazón de piedra. Y no es que perdimos la salvación, porque lo vimos en el Sermón del Monte, ¿verdad? Y la Biblia es clara, no perdemos la salvación, pero somos llamados a perseverar hasta el final. El Evangelio no solo es el medio de nuestra salvación, sino también el medio de nuestra transformación. Eso es lo que nos va a hablar Gálatas. No solamente es la entrada, sino es aquel medio que va a usar Dios para transformarnos. El Evangelio es lo que tiene poder para librarnos verdaderamente del pecado. Esa es la gloria del Evangelio. Decía Jonathan Edwards que la ley es como un garfio. Y cuando tú quieres agarrar ese garfio y tú tienes un pedazo de carne grande, tú ganchas esa carne, la jalas y lo único que va a hacer ese garfio es que va a desgarrar la carne. No puede contra la carne. Así la ley nunca podrá realmente ser un sostén o ser aquello que pueda con la carne. Solo el poder del Evangelio es el que puede llegar a lo más profundo de nosotros, aquello que más amamos, aquello que estamos atesorando, aunque por fuera nos veamos muy bien. Es el Evangelio, el poder de Dios para la salvación de todos sus hijos. Entonces, terminamos, ya se nos fue el tiempo, y nada más quiero aclarar esta parte. Cuando me refiero a justificación y a la santificación, en la salvación sucede la justificación, es ese acto de Dios que declara justo al pecador. Dios, o sea, a través del Evangelio, de la sola fe, el pecador puede ser declarado justo delante de Dios, basándose en la suficiencia de la obra redentora de Cristo. O sea, no necesitas hacer nada para ser declarado justo. La obra de Cristo es suficiente. La fe en Él, como dice, y va a decir Gálatas, todo aquel que es hijo de Abraham, ¿por qué fue justificado Abraham? ¿Por las obras de la ley, dice Pablo? En ninguna manera, por la fe. Porque creyó a Dios y le fue contado por justicia. No se trata de un cambio interno de la persona, sino de una declaración legal. O sea, Dios te declara legalmente justo en ese tribunal divino, donde el pecador es perdonado. ¿De qué pecados? Todos sus pecados. Presentes, pasados y futuros. Donde el pecador es perdonado y considerado justo a los ojos de Dios. La santificación, por otro lado, es el proceso continuo y progresivo obrado por el Espíritu Santo, mediante el cual los creyentes son transformados a la imagen de Cristo y se apartan del pecado. Los cristianos seguimos luchando con el pecado, pero precisamente estamos en ese proceso de ser salvados. Por eso cuando yo hablo de que necesitamos seguir siendo salvos, me refiero a esto, a esta salvación, a esta parte de la salvación, la santificación. Buscando la semejanza de Dios. Pero ¿cómo buscamos ser semejantes a Dios? A través del moralismo, sé como Cristo y nada más. Sí, la Biblia nos habla de imitar a Cristo, imitar a Pablo incluso. Pero no es el mensaje completo. El mensaje completo en esa epístola y en ese contexto va a estar el Evangelio de la gracia. Nunca va a estar separado. Búscalo una y otra vez. Nunca estará separado. Y por último quiero explicar cómo es que dejamos de vivir centrados en el Evangelio. Dos cosas y después lo vamos a ir abundando. Una vez que tú escuchas en la palabra de Dios el mensaje del Evangelio, tu conciencia crece respecto a quién es Dios y quién eres tú. La santidad de Dios te hace sentir el peso de tu pecado y dices, yo no puedo con esta carga, yo necesito ser salvado. Por eso Jesús hablaba, ¿verdad? Decía, los fariseos no necesitan salvación porque ellos no creen que necesitan un salvador. Pero cuando te das cuenta que necesitas salvación y ves la santidad de Dios comparado con tu propia vida, dices, yo necesito ser salvo. Entonces, ¿qué sucede? Esa conciencia crece acerca de la santidad de Dios y de tu pecado, y eso resulta ¿en qué? En un aumento de la apreciación y amor por Jesús. Si tú no estás realmente teniendo una conciencia de wow, Cristo murió por mí, y quizá tú lo cantas domingo tras domingo, Cristo murió por mí, pero realmente no hay una apreciación de eso, probablemente tú estás dejando de vivir con el Evangelio en el centro de tu vida. Porque aún habita en mí la naturaleza del pecado,
voy minimizando, mi lucha es minimizar dos cosas. Lo que inició desde un inicio, ¿verdad? Lo que fue desde un inicio. Minimizo la santidad de Dios, minimizo mi pecado y me empiezo a alejar de apreciar la obra de Cristo. Hace rato le preguntaba, ¿cómo el Evangelio tiene que ver con toda tu vida, tus compras, tus decisiones, etcétera? ¿Por qué dejamos de vivir y de dejar que el Evangelio sea el centro de nuestras decisiones? Porque minimizamos dos cosas: la santidad de Dios y nuestra necesidad de salvación. Y entonces empiezo a alejarme, como los Gálatas en 16 años ya estaban diciendo, es Cristo más la ley. No mucho tiempo pasó. Y aquí quiero terminar ya con esta diapositiva. Sé que el tiempo ha corrido y el reto de hoy era dar una introducción que me permitiera dar esta parte primera del contexto general, pero hablar del tema central de la carta y ver cómo tiene aplicación a nosotros. Cuando enaltezco mi propia justicia y me percibo mejor de lo que en realidad yo soy, la cruz se reduce en importancia. Y Cristo también. Cuando voy, ¿qué? Enalteciendo mi propia justicia. Y me percibo mejor de lo que en realidad yo soy. ¿Te ha pasado alguna vez? Que tu percepción de ti mismo empieza a ser como, ay, pues como que ahí voy y ya como que, sí, me ha pasado, yo creo que nos pasa, y yo creo que es la lucha que va a haber en nuestros corazones. Por eso necesitamos el Evangelio de la gracia. Señor, te pedimos, Padre, que nos ayudes. Nos des un corazón dispuesto para que sea tu palabra de Dios central en nuestras vidas. No venimos aquí para buscar una experiencia, aunque sí, tu palabra nos da ese gozo y ese disfrute y esa experiencia, pero primordialmente no venimos por eso. Venimos a escuchar tu palabra. Venimos, Señor, a recibir tu palabra. Abre nuestros oídos. Danos corazones atentos. Todos aquí, Señor, necesitamos de esa gracia. Todos aquí necesitamos salvación. Señor, ayúdanos. Danos humildad para tener una mayor apreciación de Cristo y su cruz. Y nuestro cantar cambie. Y nuestra vida en el día a día cambie. Y nuestro dar gracia a otros también surja de Señor, de maravillarnos, de asombrarnos de tu glorioso Evangelio. El único y glorioso Evangelio de la gracia, que es poderoso para salvarnos de aquellas cosas que seguimos luchando. Señor, tú eres grande y paciente, lento para la ira. Gracias, Señor, por tu gran paciencia, pero hoy venimos para pedirte, nos des un corazón humilde y nos llevemos el mensaje de tu palabra. Séllalo en nuestros corazones, transfórmanos con tu verdad. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a pasar al tiempo de la ofrenda. Y para ello, pues estaba yo reflexionando un poco sobre el dinero, ¿no? El dinero que involucra, bueno, una ofrenda. Y pensaba yo, ¿cuál es, si ustedes recuerdan un poco sus clases de historia, cuál es el origen del dinero en sí mismo? Y bueno, recordarán que antes pues no existían como hoy, ¿no? Billetes, ni siquiera monedas, ¿no? Originalmente las transacciones se daban por medio de trueque, ¿no? Yo tenía algo de valor o que había obtenido y necesitaba otra cosa, bueno, pues se intercambiaban, ¿no? Y bueno, la historia avanzó y después se lograron con la tecnología crear monedas muy burdas de algunos metales como el oro, la plata. Después cuando las naciones surgieron, pues empezaron a surgir distintos tipos de monedas. Después surgió el billete, ¿no? A través de una mezcla de algodón, lino, y bueno, así fue surgiendo, ¿no? El dinero, y se vio la necesidad de encontrar este
en estos objetos como son las monedas y el billete, pues la forma de darle valor a las cosas, ¿no? Y poder hacer estas transacciones que antes se hacían a través del trueque, ¿no? Y bueno, cuando uno ofrenda, de alguna manera uno se está desprendiendo de algo que el mundo ve como valioso, ¿no? Entonces, cuando uno ofrenda no tiene que ver, no se está realizando un trueque con Dios, no se está realizando una transacción, no se está comprando nada a Dios, no se está pidiendo su favor, sino al contrario, ni siquiera tiene que ver con el valor en sí mismo de lo que uno esté dando, ¿no? Cuando ofrenda, sino tiene que ver con el corazón del creyente, ¿no? Y esto es muy importante que lo entendamos, y para ello me gustaría leer el Salmo 24:1 que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, es recordar al ofrendar que Dios es soberano de todo, es soberano no nada más de la creación, sino incluso también del dinero de todo el mundo, ¿no? Hay que recordar que el dinero incluso fue creado con recursos propios que Dios creó, ¿no? Los metales, el algodón, el lino, incluso los polímeros, y también a través de la capacidad del hombre de transformar esos recursos en un objeto como es una moneda, como es un billete, como es una aplicación bancaria, como es la gente que trabaja en un banco, para todo esto poderlo convertir en procesos económicos, ¿no? Y es entender esto, que estamos, todos estos recursos, todo esto que Dios nos dio a través de la creación, y no nada más el dinero, sino también la comida, el alimento, el sol, todos los recursos intangibles que Dios nos ha dado, pues pertenecen a Él, ¿no? Y cuando nosotros ofrendamos, no estamos haciendo más que agradecerle al Señor y reconociendo a través de un corazón humilde que todo proviene de Él y que Él es quien nos va a sustentar. Entonces, si me acompañan ahora para pedirle a Dios por la ofrenda. Señor, pues te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos permites orar y agradecerte, Señor, por el sustento que nos has dado esta semana, Señor. Te damos gracias porque tú has puesto pues un plato de comida en nuestras mesas, un techo, Señor, y si bien a veces hay aflicciones y problemas relacionados a este tema económico, siempre podemos confiar que tú de alguna u otra manera nos vas a sustentar, Señor. Te damos gracias por estas bendiciones que tú nos das, Padre, y porque tú provees todos los recursos, todo la salud, todos los medios para poder sostenernos, Señor. Y bueno, al ofrendar te pedimos que lo hagamos con un corazón desprendido de toda avaricia, de todo interés, Señor, y al contrario, que sea para reconocer que tú eres dueño de todo, como lo leíamos ahorita en este salmo, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. En alguna de sus sillas podrán encontrar un sobre, o si no, atrás hay algunos sobres más y está el baúl donde puedan depositar su ofrenda. Ahora vamos a pasar al tiempo de la oración, ¿verdad? Julio nos va a comentar porque vamos a orar por grupos, ¿verdad? Muy bien, vamos a tomar tiempito para pasar a depositar nuestra ofrenda. Si usted quiere tomar la libertad de ponerse de pie, depositar su ofrenda una vez, con toda confianza puede pasar. Y así también aprovechándonos el tiempo de ir separando del lugar. Tomemos para orar grupos no más grandes de 3 personas, para que podamos en un grupo más reducido tener la oportunidad de compartir, pero también de que pues el tiempo ha ido corriendo y no quisiéramos extendernos mucho. Así que eso va a ayudar un poquito a que podamos orar y tomar un tiempo, quizá va a haber más grupos, pero estemos orando. Entonces, generalmente una vez en el mes tomamos un tiempo para orar por grupos, así como lo hacemos. Entonces, una vez más, para los que quizá no habían tenido la oportunidad de orar así, el propósito es que compartamos, pero que nos llevemos esa petición de oración para estar orando en la semana. Entonces, si yo comparto una lista muy grande, pues va a ser difícil de recordar todo, pero 1 o 2 peticiones que compartamos, podríamos recordarlas y estar orando unos por otros de esta manera. Entonces, grupos de 3, 4, 3, ¿verdad? Grupos pequeños para que podamos hacerlo bien y también se dé esa confianza. Entonces, pueden tomar la libertad de pararse, de moverse, de mover las